Señores, ya tenemos con nosotros al doctor David de Luna, quien es infectólogo, un importante profesional de la medicina que se ha radicado en Santiago, en el Hospital Metropolitana de Santiago, conocida como OMS, pero que estudió aquí en la Universidad Católica Nordestana, aquí dio sus primeros pasos en la medicina y aquí pues lo tenemos como un gran amigo. Buenos días y bienvenido, David. Buen día, Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Te comentaba que el día pasado cuando te veía por Telesistema, tenías una mascota y un lapicero ahí para que me diera un autógrafo. Usted se ha dado grande. No, Lo que es bien, la bien, humildad no, de un no. ser. Porque el hecho de Sí. que medios como estos, los medios nacionales, te tomen en cuenta, indican que tú eres un referente. Y eso es precisamente quien te lo da, la dedicación a tus estudios, tu propio desarrollo personal, pero sobre todo la forma asequible de abordarte siempre. Y eso pues es una gratitud que nosotros pues te guardamos. Hablemos de COVID, Gracias. hermano. ¿Cómo definimos el COVID como patología, como enfermedad? Bien, el COVID como patología y enfermedad hay que definirlo como un estado inflamatorio sistémico que afecta inicialmente los pulmones y que evidentemente inicia con un cuadro pulmonar, que el paciente va a tener fiebre, tos, pero que en algunos casos muy puntuales, esos pacientes van a ir progresando en su condición de enfermedad y esa condición de enfermedad puede convertirse posteriormente en un cuadro totalmente inflamatorio sistémico. Y ahí es que tú ves algunos casos donde esos pacientes presentan fallas respiratorias, fallas sistémicas, requieren ventilación mecánica y requieren de otros soportes adicionales sistémicos, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, para poder combatir la condición. Entonces, aunque es un cuadro eminentemente respiratorio, porque es un virus que afecta el sistema respiratorio, la acción inmunitaria contra el virus en algunas ocasiones se vuelve muy exagerada y de ahí pasa a ser un cuadro totalmente sistémico. Básicamente ese es como el panorama general del COVID. Excelente. ¿Por qué catalogarlo como pandemia, David? Bueno, obviamente como pandemia se cataloga cuando ya tú tienes una serie de países afectados, especialmente si tú puedes registrar el virus ya en los 5 continentes. Entonces ahí se convierte en pandemia, donde por lo menos cada país te pueda reportar, de los países asociados a la OMS, te pueda reportar al menos un caso. Entonces ahí se convierte en pandemia. Obviamente el hecho de convertirlo en pandemia no es solo para definirlo como pandemia, sino porque el término, por ejemplo, de emergencia mundial, que primero la OMS lo catalogó inicialmente así y luego lo pasó a pandemia, eso provoca la reacción de los países miembros de la OMS a activar protocolos que están ahí engavetados y que evidentemente cada país conoce. Entonces, a medida que se van elevando los niveles de alerta, eso va motivando o activando ciertos protocolos de acción que uno lo está viendo, por ejemplo, ahora en la fase de pandemia. Entonces, esa es la razón base del hecho de llevarlo pandemia. El otro término para ya más epidemiológico de la parte de pandemia es que de esa manera también tú puedes llevar un registro como tal de los casos. Por eso que tú ves que nos están llevando un conteo de que llevamos 10.000 casos, etcétera, o a nivel global se lleva una cantidad de casos contados también, porque así tú puedes ir prorrateando o puedes ir siguiendo cómo va evolucionando esos casos, en qué momento comienza a reducirse la transmisión, en qué momento ya la duplicación de los casos se va extendiendo y ahí es donde tú llegas a la famosa meseta y eventualmente, como toda pandemia, independientemente del costo en vida y en salud, toda pandemia comienza a reducirse en algún momento y eso comienza, entonces ahí tú comienzas ya en las últimas fases de reducción de la pandemia. Entonces esa es la razón básica por la cual es necesario hacer el llamado a pandemia. Tienden las pandemias a ir bajando de nivel, es decir, tienen un pico máximo, van bajando. ¿Se puede deber a una acción espontánea de la propia pandemia?
Sí, es un comportamiento básico. Se divide en fases. Son aproximadamente unas 4 fases, donde ya la fase 0, que es la fase última, esa fase ya es cerrada de las pandemias. Hay una fase 0 y la fase 1, 2 y 3. Y la 2 tiene una subdivisión. Entonces, esas fases, evidentemente, cuando ya tú llegas a la última fase, hay una reducción. Entonces, toda pandemia tiene un comportamiento natural de elevación de los casos que va a depender de la cantidad de personas vulnerables para que un proceso infeccioso comience a replicarse. Y evidentemente va a tener su meseta cuando ya logre alcanzar a todas las personas vulnerables o todas las personas potencialmente infectadas, y evidentemente eso se va a reducir a medida que van desapareciendo la cantidad de personas vulnerables. Esa cantidad de personas vulnerables o expuestas pueden ir desapareciendo de varias formas. Una pudiera ser bajo el control de las autoridades sanitarias pero también la forma más drástica de reducción es que exista un número de fallecidos que reduzca la cantidad de personas vulnerables, y eso haga que el virus o el patógeno ya no encuentre dónde aislarse o dónde asilarse, y evidentemente lleve a la muerte. Por ejemplo, quizá la pandemia más drástica que nosotros conocemos son la pandemia, la de la peste bubónica, donde se llevó más de un cuarto de la población europea, y evidentemente esa pandemia duró su tiempo. No sé exactamente qué tiempo duró, creo que duró 2 años y pico, no recuerdo bien la historia de esa parte, o esa parte de la historia. Y entonces evidentemente esa pandemia se controló cuando ya no había a quién más infectar, más unas medidas que se habían adoptado de parte de la iglesia sobre control de los focos infecciosos. Luego, la otra gran pandemia que tiene conocimiento de la humanidad, que es la famosa gripe española en el 18, donde también arrasó con media población europea, y evidentemente ahí también sucedió que la misma pandemia tuvo un comportamiento natural, donde se redujo la cantidad de expuestos, evidentemente por el gran número de fallecidos, y eso tradujo entonces en desaparición de la pandemia. Y lo mismo, pero evidentemente no se espera que suceda lo mismo con esta pandemia, sino que ya nuestros conocimientos están lo suficientemente avanzados para saber para tomar decisiones que pudieran frenar la pandemia sin que eso tenga un mayor costo de vida. Dentro del principal, sí. El principal protocolo o el principal punto del protocolo, diríamos, es el aislamiento social. ¿Qué tan efectivo para el control de este virus, COVID-19? No, el aislamiento social luce ser el mecanismo de control. Lo que pasa es que el tipo de aislamiento social con el tiempo va a tener que ir variando. Es decir, obviamente nosotros no va a ser sostenible en el tiempo que todo el mundo mantenga un aislamiento social permanente, estricto, sino que evidentemente el aislamiento social va a tener que ser un tipo de aislamiento social intermitente y un poco más laxo. Y evidentemente eso, con la evidencia que venga surgiendo, se puede ir sustentando. Pero evidentemente el aislamiento social en el sentido de que confinar a las personas en algunas áreas, dependiendo de si tiene la infección o no, o también el tema de reducir la cantidad de personas en espacios cerrados, también el uso de las mascarillas y etcétera. Eso evidentemente va a tener que seguir utilizándose por mucho tiempo y mantener cierto nivel de aislamiento social. Hay una teoría sobre utilizar el aislamiento social intermitente, donde los países tendrían que llevar un control de sus niveles epidemiológicos todos los años, y dependiendo de cómo hay un comportamiento durante el año, va soltando o apretando los niveles de restricción para evitar para evitar entonces un desbordamiento del sistema de salud. Yo tengo la percepción que esa sería como la medida a largo plazo. Más que tenernos en cuarentena por tanto tiempo y cerrarnos las puertas a partir de una hora, sino que
exista un robusto sistema epidemiológico que controle los procesos y lleve de acuerdo a los procesos, y que eso entonces vaya dando recomendaciones dependiendo de cómo se va comportando los picos epidemiológicos, porque a la larga, realmente una desaparición del virus, creo que ya los expertos están de acuerdo que eso no va a suceder, sino que lo que vamos a tener son varios picos al año, o quizá 1 o 2 picos al año, y evidentemente eso es lo que va a controlar el comportamiento de las personas en el periodo del tiempo. Dos partes. El aislamiento social, tal y como usted lo señala, debe dinamizarse, porque es muy difícil usted mantener por largo tiempo las personas en la casa, por las múltiples responsabilidades y la realidad social de la supervivencia. Si sales a la calle te enfermas y puedes morir de COVID, pero si te quedas en la casa te mueres de hambre, porque ¿con qué tú vas a producir? La actividad económica es parte muy importante de lo que es la calidad de vida del ser humano y lo que es la subsistencia misma. No existe un Estado en el mundo que sea capaz de trancar a sus ciudadanos y mantenerlos a todos para que no salgan a la calle. Entonces, esa parte debemos de dinamizarla. Y esta otra parte donde usted nos habla de que podía haber pico 1 o 2 al año, nos indica que vamos a tener que aprender a convivir con esto. ¿Podría convertirse en endemia? Sí, yo entiendo que ya la vida como nosotros la conocíamos no va a volver a ser. La economía como nosotros la conocíamos ya no va a tener su normalidad, pero no la normalidad que nosotros conocíamos. Yo entiendo que el mundo giró en un tema pre y post-COVID. No solo, incluso en el caso extremo de que desapareciera el virus, que evidentemente los expertos dicen que eso no va a desaparecer, de todas maneras, los sistemas aprendieron y deben tomar la lección de cómo responder a las potenciales amenazas globales en el futuro. Entonces, pero ya llevándolo a la realidad de que el COVID, a mi entender, va a ser parte de nuestras vidas, ya nuestras acciones del día a día, del salir a la calle, de cómo producir dinero, de cómo relacionarlo con otras personas, de cómo ir a un hotel, por ejemplo, de cómo y cuándo invitar a una persona a nuestras casas, todo eso, de cómo usted va a ser asistido en una consulta de un médico, todo eso cambió y se va a mantener por mucho tiempo. Quizá no va a volver nunca a ser como era antes. Esa es mi percepción. Así que nosotros lo que tenemos es que irnos acostumbrando y adaptando procesos dentro de nuestras vidas, como por ejemplo, así como antes nosotros quizá llevábamos siempre un pañuelo en los bolsillos, eso era como en los años 80, ¿verdad? Ahora siempre andemos como con un alcohol gel en los bolsillos para hacer el lavado frecuente de manos, así como una mujer anda siempre con su cartera, a lo mejor ya va a venir, que lo he dicho a veces en forma de broma, mascarilla de diseño, de diseñadores, de Gucci, de esas marcas fuertes, porque evidentemente el uso de mascarilla va a ser un común denominador del día a día. Es decir, yo entiendo que ya todo cambió y que evidentemente nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Solo tenemos una esperanza que se parte en 3 o en 2. La esperanza de que exista la vacuna en un futuro, pero la esperanza de que sea asequible tanto para usted conseguirla como para usted comprarla también. ¿Qué tan lejos estamos de una vacuna contra ese virus? Bueno, la vacuna puede ser que en tiempo récord esté disponible. Tiempo récord, obviamente, estamos hablando de 12 meses. Sí, pero van a haber varias barreras. La primera barrera es la económica, y no es solo la económica, la del poder. Primero tú sabes que la vacuna, la salida tanto de un tratamiento efectivo como de la vacuna es una lucha de poder ahora mismo.
donde tú tienes, por ejemplo, los Estados Unidos y China peleando por ver quién va a ser el primero en tenerla. Y el mejor ejemplo de eso está en el tratamiento, en el Remdesivir, que ya los Estados Unidos lo aprobó para uso. Sin embargo, cuando tú ves la literatura, no es la gran cosa que te están mostrando, ¿no? Es decir, la eficiencia del medicamento, aunque ellos lo están mostrando como algo esperanzador, por lo menos los primeros reportes que han salido, no es que te están dando la panacea, la solución. Pero el hecho de poderlo presentar como un primer tratamiento directo para el COVID, evidentemente eso te va mostrando los músculos de Estados Unidos sobre la salud. Después vendría la vacuna, que evidentemente se está trabajando en eso, hay varias empresas trabajando en eso, y que yo entiendo que en tiempos récord, como te dije, pues son 12 meses aproximadamente, tú puedes tener la vacuna. Sin embargo, va a suceder lo mismo. Los países ricos se van a quedar con ella para poderlo administrar a su población, porque esa sería como la garantía de motorizar más su economía. Evidentemente, tú tendrías el poder de tener la vacuna y segundo, tú tendrías el poder de arrancar con tu economía a partir de ahí. Pero luego, al mediano plazo, va a venir la otra situación. Por eso que yo digo que la vida no va a cambiar. No existe en el mundo una empresa ni un país con el potencial de producir la vacuna para toda la población global. No existe. Y eso está demostrado con influenza. Influenza nosotros tenemos 1 a 2 picos al año. La vacuna pudiera recomendarse a todo el mundo. Sin embargo, se dan recomendaciones puntuales a pacientes mayores de 60 años, a embarazadas, a pacientes de alto riesgo, porque no hay forma de manufacturar la vacuna para para la población general, para todo el mundo, para el globo, no hay forma. Entonces, el coronavirus tiene el mismo comportamiento de la influenza en cuanto desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, no hay economía en el mundo, no hay empresa manufacturera en el mundo que pueda hacer vacuna para cada individuo que habita la Tierra. No la hay. Entonces, al final, la vacuna va a estar disponible, primero le va a llegar a los países ricos, ellos la van a controlar, posteriormente nos va a llegar a nosotros, pero tanto ellos como nosotros van a tener que seleccionar quiénes son las personas que deben vacunarse y quiénes no. Entonces, de todas maneras, las medidas sociales van a perdurar en el tiempo para evitar que gente, por ejemplo, como yo, como tú, como mi esposa, que no tenemos una condición de salud añadida, que estamos en un promedio de edad, que no somos de alto riesgo, tendríamos que como quiera protegernos porque a lo mejor la vacuna no esté nunca disponible de primera mano para nosotros. La lucha de poder, inclusive nosotros en varias ocasiones hemos hablado sobre esa lucha de poder titánica de lo que es la industria farmacéutica en el mundo, que es con una visión prácticamente de misantropía, podríamos decirlo así, porque los grandes estados del mundo, por ejemplo, como lo es Estados Unidos, como lo es el Japón, patrocinan la industria armamentista y la centralizan. Es decir, los estados son los que apadrinan los hallazgos y la investigación en la industria armamentista. Más para el asunto de la salud siempre son empresas privadas, lo que conlleva un alto costo en los estudios, experimentos, emisión ya del medicamento, y ese costo se le aplica al producto y se hace inasequible. Si pasa, por ejemplo, en productos como el cáncer, que son inasequibles para el pobre. ¿Por qué? Porque precisamente el costo de la producción de ese producto es muy elevado, ya que no cuenta con subsidio ni apadrinamiento y tienen que asumirlo los empresarios. Esos empresarios que viven de la salud. Y eso es una de las grandes debilidades que tenemos en el mundo. Entonces, esa lucha de poder que tienen las grandes potencias, de yo ser el primero y de descalificar, por ejemplo, eso lo vemos con el caso de Cuba, que ha hecho importantes hallazgos de moléculas, estudios, medicamentos. Pero ¿qué pasa? Que esos medicamentos no son aprobados por la FDA. La FDA se mueve por los intereses norteamericanos y por protección de la industria norteamericana de producción de medicamentos.
Y entonces esos beneficios que podrían dar esos medicamentos de Cuba o de otros países, si no cuentan con la aprobación de la FDA, ya no son avalados por los estados afiliados a la FDA dentro de lo que nosotros estamos. Y eso, pues, al fin y al cabo, ¿a quién perjudica? A la propia población por la lucha de intereses que hay ahí. Hablemos ya más aplatanado de lo que es el COVID en la República Dominicana. ¿Cómo evaluamos el manejo del Estado dominicano frente al COVID? Retrasado, si lo queremos, si yo le quiero dar una definición, el bate atrás. Porque no es que las decisiones estén mal, es que llegan tarde. Ese es el problema. Entonces, no es que la cuarentena está mal, es que llegó tarde. No es que las decisiones de aislamiento están mal, es que llegaron tarde. No es que las pruebas estén mal provocadas, pero mal indicadas, pero llegaron tarde. No es que los tratamientos estén mal aplicados, pero llegaron tarde. Entonces, no hay que decir, al final todo ha sido retrasado. Por eso yo tengo la teoría también que nosotros pudiéramos haber no tenido casos. Porque somos una isla, tenemos fronteras cerradas, podemos cerrar la frontera fácilmente. Sabemos que tenemos una gran población que vive fuera del país. Somos un país turístico. Entonces, cuando apareció ese caso de Villarriba, ese caso nunca debió haber llegado. Y si llegaba porque era dominicana y había que darle entrada, debió ser con un seguimiento estricto en su casa, casi militar. Entonces, como esas medidas no se tomaron a tiempo, quizá tratando de salvar la parte económica, o quizá como siempre pasa en este país por el tema de improvisaciones, entonces tenemos la cantidad de casos que tenemos ahora. Entonces, yo entiendo que el problema de nosotros ha sido acciones que llegan tarde. Entonces, al llegar tarde, evidentemente tenemos la situación, estamos viviendo las condiciones de ahora. ¿Los centros de aislamiento cumplen con los requerimientos o podrían convertirse en centros de contagios? Según la información, yo no he visitado los centros de aislamiento, pero según la información que he tenido, es que sí lo cumplen. Se hace lo más posible y que evidentemente hay unas acciones ahí que aparecen puntuales. Y yo tengo entendido, no te puedo decir a ciencia cierta porque nunca he visitado uno, de que sí, porque hay que ser justo y de que las cosas y que dentro de lo necesario se está cumpliendo. Un paciente con COVID-19 diagnosticado, tratado, superada la enfermedad, ¿debe ser dado de alta totalmente o debe mantenerse en contacto permanente con el médico o con el departamento de epidemiología? Sí, hay un dilema, porque había un dilema hace un tiempo, incluso movido por los medios, porque este ha sido un problema del COVID, de que muchos hemos estado opinando y esas opiniones se encuentran una con otra. Entonces, desde un inicio, había un dilema de que si yo ingreso un paciente o admito un paciente en un hospital, si yo debo de despacharlo a la casa o quedarme con él hasta que complete todo el y ya respondiendo quizá a tu pregunta y algo más, sí, los pacientes deben ser despachados en el momento de que los síntomas ya son, de que tú tienes una seguridad. Ahora, el paciente no debe ser dado de alta completamente hasta que no se cumplan todos los requerimientos para hacerlo. Es decir, si yo tengo un paciente, ya sea lo vi en consulta, vamos a decir que un paciente leve y se vio en una consulta especial, porque ahora no hay tanta consulta y ese paciente se diagnostica como COVID, él no es dado de alta, él debe de llevar un seguimiento. Lo que pasa es que ahora mismo, especialmente a nivel privado, no hay una estructura para darle el seguimiento. Entonces el médico privado, que es el que más pacientes ve y es el que provoca los subregistros, porque el paciente que va al hospital público, ese paciente se registra y se lleva, pero el paciente que va a una clínica o llama a su médico de cabecera de una clínica, ese paciente a veces no hay un registro de ese caso. Entonces, esos pacientes no deben ser dados de alta totalmente hasta que no cumple los criterios de darse de alta. Entonces, en el momento que lo cumpla, obviamente ya sí puede ser dado de alta, manejarse ya.
Ahora bien, el sistema público tiene que darle un seguimiento a ese paciente igual hasta que pueda ser verdaderamente dado de alta con sus pruebas negativas de rigor para poder ser despachado. Existe la posibilidad, es una enfermedad nueva y como decía Miladis hace un momentito, totalmente nueva, no tenemos antecedentes, pero podría existir la posibilidad de que un paciente que haya padecido COVID sea susceptible a otras enfermedades como lo es la tuberculosis, otras enfermedades pulmonares, como lo es el CA de pulmonar. ¿Existiría esa posibilidad por el debilitamiento del tejido pulmonar o se regenera ya erradicado el COVID? Bueno, hay una lógica en decirle que pudiera ser susceptible por el daño, la magnitud del daño pulmonar. Lo que ya se sabe es que hay un grupo de pacientes que terminan en riesgo de fibrosis pulmonar y evidentemente, aunque todavía falta para saber cuáles serían las consecuencias de esa fibrosis pulmonar, pero la lógica médica te dice que esos pacientes van a quedar con lesiones y datos de insuficiencia pulmonar con el tiempo, pero hay que ver qué pasa en el tiempo. También ya se sabe que hay un alto riesgo de trombosis y muchos pacientes fallecen o se complican por cuadros de trombosis pulmonar, es decir, se le forman trombos en las arterias y en las venas pulmonares. Entonces, esa es otra complicación. Y hay una complicación que a mí me preocupa con el tiempo, que es el que no se menciona mucho, pero yo que estoy viendo, que estoy en uno de los epicentros, hay tratamientos que se están aplicando, especialmente tratamientos inmunomoduladores, que se están aplicando y que ha habido cierta mejoría en esos pacientes, incluso mucha mejoría en esos pacientes, pero son pacientes que trascienden importantemente en el sistema inmunitario de la persona y no sabemos cuál sería la consecuencia al mediano plazo sobre esa aplicación de tratamiento. Una consecuencia conocida de esos medicamentos en pacientes que tienen lupus es desarrollar tuberculosis. Entonces no sabemos si para el año que viene, vamos a decir para enero, diciembre, por ahí, comencemos a ver, estoy especulando, no sé, muchos casos de pacientes que usaron inmunomoduladores con cuadros de tuberculosis o incluso con otras enfermedades infecciosas oportunistas por el uso de esos medicamentos, porque es un medicamento que se está aplicando en los pacientes COVID en estos últimos 2 meses. Entonces, la consecuencia de eso no lo sabemos. Es decir que sí, la lógica te dice que sí, que posiblemente pudiéramos tener consecuencias por COVID, pero solo el tiempo va a decir cuáles sí y cuáles no. Eso es algo que quería dejar, porque desde el palco de la ignorancia, como siempre yo digo, ya que tú sabes que yo soy bachiller en ciencias físicas y matemáticas, es el único título que tengo, tengo esa percepción de que el paciente que ha padecido COVID debe mantenerse en constante visitas periódicas con el neumólogo, porque una enfermedad tan agresiva en un tejido que sabemos que no es totalmente regenerativo, que puede dejar sus secuelas, el paciente, para prevenir esos casos, pues debe mantenerse pendiente a sus pulmones y visitar constantemente a su neumólogo. Es la percepción que tengo. ¿Es válida esa percepción? Sí, es válida la percepción. Si lo llevamos desde el punto de vista más científico, debiera de existir una corte de pacientes que han padecido la infección de seguimiento a largo plazo. Estamos hablando hasta 10 años, para ver qué pasa con esas personas, 10, 15 años, para ver qué pasa con ellos en ese periodo de tiempo. Es decir, ya debiera, que creo que no, porque ya obviamente nuestra experiencia es así, lo de nosotros es a lo inmediato y apresurado y sin programación. Debiera de existir un seguimiento, no tiene que ser a todos, sino a un porcentaje significativo.
Me está fallando la señal. Personas que tienen COVID para ver qué pasa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora se está escuchando mejor. Sí, aparte de ese estudio que debe hacerse por edades, por sexo, por sectores, es decir, como se hacen los estudios científicos de rigor, sí el paciente pues debe seguir pendiente a su neumólogo individual para, con esa patología de base que ha padecido, ver cuáles han sido las secuelas. Ya para cerrar, David, aparte de las recomendaciones finales, hay un puntito que me gustaría brevemente los tocáramos, y es el Departamento de Epidemiología de Salud Pública como estructura de vigilancia epidemiológica. Dentro del rango de las prioridades, ¿mantiene un estándar en la salud pública de República Dominicana o sigue siendo la cenicienta? Bueno, epidemiología siempre va a ser la cenicienta en muchos sistemas, no solo en el de nosotros. Yo entiendo que ellos están haciendo un máximo esfuerzo por hacer lo mejor posible. Evidentemente, tú no le puedes pedir que de repente se comporten como un sistema europeo si ya venían arrastrando una serie de déficits, y eso nadie se tiene que sentir mal por eso. Pero yo entiendo que dentro del marco de sus herramientas, ellos están haciendo lo mejor posible, y se nota en lo que el ministro te dice, en las publicaciones diarias sobre los conteos, se nota en algunos seguimientos que se dan en las clínicas que ha ido mejorando realmente. Ahora bien, ¿qué eso te está dando? La fotografía real, ahí eso es otra cosa. Es decir, eso es otra 500. Para el manejo de las estadísticas, perfecto, pero para diseñar las políticas y darle seguimiento, pues ahí tenemos grandes debilidades, porque para mí en un país tercermundista como este, en una isla tropical, con un clima tropical y con una frontera que es una amenaza latente, el Instituto de Epidemiología o la Dirección General de Epidemiología debiese ser una estructura con mucho más fortaleza y más luces en la República Dominicana. Eso es la percepción desde el palco de la ignorancia, como yo siempre digo. Sé que he abusado de tu tiempo porque sé tus múltiples responsabilidades y compromisos. Ya en la parte final, ¿cuáles son tus recomendaciones, hermano? No, mis recomendaciones a la población que esté atenta a las informaciones, que clasifique bien las informaciones que reciben, que cuando recibe una información, que lo busque en los lugares de confianza, que esté pendiente, que evite que todavía lo del aislamiento social es una realidad y que posiblemente se va a sostener por mucho tiempo, y que mientras más cuidado tenga para su persona y la familia, eso va a ayudar más a reducir. Sí, esa parte es muy puntual, esa que tú has dicho. Sí, finalmente esa la sería opinión calificada, porque a nosotros nos gusta mucho lo que dice el vecino y le hacemos más caso lo que dice el vecino por la misma crisis de legitimidad que tiene el país y que tiene el mundo, que la propia OMS dice algo y tú te paras en la esquina de un motoconcho y te va a decir todo lo contrario, lo que supone, no lo que verdaderamente lo guardan los equipos técnicos especializados y profesionales, como nosotros siempre nos empeñamos domingo tras domingo en tener aquí personas calificadas para hablar del tema que estamos tratando, porque yo puedo tener una percepción, pero cuando David dice tengo una percepción, es producto de la capacidad de sus estudios, de su profesión, pero que no ha sido avalado por un estudio amplio que guarde un rigor científico, pero su nivel de percepción es mucho más elevada que la que nosotros podemos tener y su dirección es totalmente inequívoca. Hermano, gracias del alma, me saluda Yori, a sus hijos y a ustedes pues le apreciamos como siempre y le guardamos esa gratitud. Así que tenga usted un buen día. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.